El pasado 10 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos y no podíamos dejar que el mes se acabara sin hablar de este asunto que cada vez toma mucha más relevancia y fuerza en las empresas. ¿Por qué es relevante y cómo podemos empezar a trabajar por los derechos humanos? Para hablar de este asunto, hemos invitado a Bamboo Talk a María Prandi, que es la directora de la consultora Business and Human Rights, es cofundadora de la compañía Women's Pact y vicepresidente de la Fundación Prandi. María, de verdad, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a vosotros, es un placer y una gran oportunidad. Muchas gracias. María, pues vamos al grano. Um, Teniendo en cuenta tu experiencia, tanto profesional como académica, ¿tú podrías contarnos un poco cuál es la situación de derechos humanos en España, específicamente en las empresas, y si realmente es una preocupación para los empresarios hoy y que tal vez piensas tú que se está haciendo bien y qué se podría mejorar en este aspecto? Bueno, ¿cuántas preguntas? Voy a intentar ser breve. Bueno, básicamente en España lo que ha pasado es que se ha avanzado bastante en este tema. Bueno, yo empecé hace 20 años y realmente hace 20 años las empresas no entendían muy bien de qué les estaba hablando cuando les hablaba de este tema. Yo creo que ha habido una evolución real, también alimentada por varios factores y entre ellos pues, el papel de los inversores en preguntar a las empresas sobre este tema. Yo creo que ha sido uno de los drivers de cambio, ¿no? De transformación de la percepción que se tenía de este tema como algo no urgente, no necesario, irrelevante. Ahora sí que a través del papel de los inversores, pues se está preguntando, nuestros clientes nos lo afirman así, temas muy concretos de derechos humanos. Y ya no sirve decir, sí, esto lo vamos a hacer, sino este tema, ¿qué habéis hecho? ¿No? ¿Cómo lo estáis abordando? Hay también, yo he notado una mejor preparación de los equipos en las empresas en este tema. Realmente ahora los equipos de sostenibilidad son muy potentes en este tema, con amplios conocimientos, y esto hace que internamente este tema tenga más recorrido en las empresas, porque se explica mejor internamente, se empodera a las otras áreas que están involucradas en este tema y el mensaje es más claro, sí, más claro y más de vamos a hacer esto juntos, ¿no? Pero siempre hay retos que quedan, ¿no? Y uno de los retos que queda, por ejemplo, es pues pasar un poco de lo que dicen los principios rectores, que es hacer este análisis de impactos, evaluarlo, hacer un plan de acción, un plan de mejora. Las empresas parece que se quedan mucho en las primeras fases y les cuesta más avanzar en cómo esto al final tiene que transformar la empresa, ¿no? Entonces, otro tema que está muy verde y que es relevante es el tema de los mecanismos de queja y reparación para temas de derechos humanos. Realmente este es un tema completamente por explorar. Las empresas les cuesta aplicarlo, pero es un tema muy relevante. Es un tema muy relevante. Maravilloso. Pues digamos, coincidimos un poco en eso que nos dices y justamente nosotros como emprendimiento también estamos apuntando mucho a tratar de que las empresas superen ese primer momento de solamente medir, haciendo, digamos, eso mucho más fácil para que se puedan concentrar en los temas que realmente son importantes y Exacto. estratégicos, un poco como lo que tú dices. Sí. En coger toda esta información y volverla a acciones y planes concretos Exacto. que, digamos, que te permitan avanzar en el tiempo. Sí, porque si no quedas en un loop
y al final no tomas acción en aquellos temas que son serios, urgentes, relevantes. Y es aquí, en este paso, en donde realmente se implementa un proceso de derechos humanos. Totalmente de acuerdo. María, otra cuestión que digamos, otra pregunta que yo tenía cuando estaba pensando en esta entrevista es que los derechos humanos de cierta manera suelen estar asociados a ciertas regiones geográficas en el mundo o que se trata de un tema de empresas demasiado grandes, de empresas transnacionales. ¿Tú ves que esto es así? O digamos que con el tiempo las cosas han venido cambiando y los derechos humanos, digamos, han bajado este nivel y se han visto como eh, algo más que se debe hacer en regiones donde no se pensaba, como por ejemplo en los países desarrollados y en empresas que tienen un tamaño que digamos que no son las transnacionales, pero que deben empezar a trabajar este asunto. ¿Tú cómo lo ves? Sí, bueno, voy a empezar por la segunda pregunta. Vale. Los principios rectores aplican a todas las empresas y específicamente dicen que es independiente de su tamaño, de su sector, de su región de operación, etc. ¿Esto qué quiere decir? Pues que incumben a las pymes que forman, por ejemplo, el tejido empresarial más importante en la Unión Europea. ¿Qué quiere decir esto? Que las pymes y estas empresas que parecen estar un poco al margen de esta conversación, también les incumbe, por ejemplo, si su cadena de suministro está en países donde los estándares de derechos humanos, derechos laborales, no están alineados con los estándares internacionales. ¿Qué pasa? Que las empresas pymes perciben que esto solo atañe a las mayores, sí. Que hay que hacer una labor de sensibilización también. Y que además muchas veces, y por el trabajo que hemos hecho con pymes, las pymes ya están haciendo muchas cosas de derechos humanos, muchas políticas que no tienen esta lectura. Y nosotros siempre les decimos al empezar, vosotros ya tenéis un aquí, ¿no? Recorrido. Una base para visibilizar esto que estáis haciendo en clave de derechos humanos. Salen muchas cosas muy interesantes y además la ventaja de la pyme para empezar a trabajar este tema es que puede ser un proceso muy participativo y estamos viendo que las personas en las empresas tienen ganas de hacer mejor su trabajo, de tener impacto positivo. Entonces, si tomamos con que esto les incumbe y con que puede ser un proceso participativo que cohesiona a la pyme en torno a un propósito de impacto positivo en la sociedad, pues aquí tienes una muy buena fórmula para trabajar este tema. Y en relación a lo que tú comentabas también de los países, ¿no? Sí que existe el mito de que esto solo sucede en países, los llamados del sur, ¿no? Del sur. Eh, y esto es totalmente falso. No hay más que mirar, por ejemplo, los casos de explotación y de trabajo forzoso, por ejemplo, en el sector agrícola en España, donde hemos hecho investigaciones y están saliendo en las noticias regularmente noticias de abusos en este sentido, o por ejemplo también en el sector agrícola en Estados Unidos, país que se considera en la vanguardia de los países desarrollados, aunque tenga muchas deficiencias que todos conocemos, la ley específica del sector agrícola también no está alineada con las convenciones de la OIT en relación a trabajo infantil y tenemos más de 500.000 menores trabajando en el campo en Estados Unidos, contraviniendo todas las indicaciones de la OIT. Por lo tanto, hay fenómenos ocultos, hay fenómenos permisivos por parte de la ley
que no están alineados con los estándares internacionales en países desarrollados. De acuerdo, digamos, me alegra mucho que nos digas esto porque justamente en estos días estuve en una conversación donde me trataron de argumentarme todo lo contrario y la verdad es que esto, a ver, los derechos humanos, como bien dices tú, es un tema que nos incumbe a todos y que debería estar muy presente en la agenda de todos los lugares y de todos los espacios, ¿no? Sí, además, el profesor Ruggie, que fue el que desarrolló la idea de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, insistía mucho en que las empresas le contestaban, no, pero nosotros no tenemos impactos negativos. Y él contestaba, bueno, ¿y cómo lo sabes? ¿No? Y la respuesta a esta pregunta, ¿no? De cómo lo sabes, how do you know, era si no tienes un proceso de debida diligencia bien establecido, no sabes cuáles están siendo tus impactos. De acuerdo. María, ahora que mencionas la debida diligencia, ya te pones más en temas más específicos de los pasos y esos Sí. momentos de cómo debería construirse realmente una estrategia de derechos humanos. Parte también del objetivo que nosotros tenemos con estas conversaciones es brindarle información a compañías que muchas veces no tienen ni la información ni los recursos ni los recursos financieros, ni los recursos tal vez humanos y técnicos que tienen otras para poder empezar a trabajar. Pero como dices tú, muchas ya vienen haciendo cosas y no saben cómo encarrilar todos esos esfuerzos. Algo que quieras compartir en este sentido y te pregunto así que, ¿cuáles son esos pasos o cómo debería una empresa que puede estar viendo esta conversación construir una estrategia para promover y respetar los derechos humanos? Pues yo empezaría con la idea de que tener una actitud, ¿no?, frente a este tema de querer aprender, ¿no?, y de pensar que es un tema quizá que parece complejo, pero que si lo vas diseccionando, ¿no?, un poco voy a dar unos ejemplos, pues hay recorrido de mejora muy fácil, ¿no? Pero muchas veces tenemos la sensación de que no sabemos suficiente o no vamos a poder abordar este tema. Pero como comentaba antes, las pymes per se, de manera intuitiva, ya están alineados muchas veces con este interés y esta preocupación por los derechos humanos. Entonces yo empezaría por tener una actitud positiva, constructiva en torno a este tema, participativa, identificar aquellas cuestiones que en clave de derechos humanos estamos ya haciendo. Y quizá hay un tema que sí que es relevante, que es nuestra cadena de suministro. Ver si realmente estamos comprando nuestras materias primas o nuestros productos y servicios a empresas que tengan algunas garantías, alguna posición en torno a este tema. Yo creo que es relevante también, pues si hay mucha información en la red sobre, por ejemplo, pues el algodón que viene de Uzbekistán, pues está hecho principalmente con trabajo forzoso. Yo creo que dedicándole un poco de tiempo a nuestro producto y ver un poco cuáles son esas líneas de investigación, ¿no?, que podemos empezar a abrir, un poco fácilmente podemos tener información sin ser especialista en este tema, porque son cuestiones que están en los diarios habitualmente, ¿no? Y aquí ya podemos tener algunas pistas de hacia dónde caminar, ¿no? Y otro tema relevante, ¿no?, pues es el tema de la igualdad de género, que yo creo que es un tema pendiente que me parece que también querías comentar, Daniel, Sí, sí, y sí. que realmente pues hay que trabajarlo y hay que trabajarlo bien. Justo esta era un poco mi siguiente pregunta y es,
la igualdad de género, digamos, cada vez es más, digamos, hay una presión más fuerte de parte de actores en la sociedad para que este paso realmente se dé y pueda existir, digamos, mayor equidad y mayor justicia en estos temas y en relación con las mujeres, ¿no? Eh, y en ese sentido, pensando que muchas veces las empresas tienen muchas limitaciones, tanto financieras, eh, a veces, como lo comentábamos anteriormente, hay restricciones en las mismas capacidades que hay dentro de las empresas. ¿Qué, qué deberían hacer las empresas para reducir, por ejemplo, las brechas de género? Puntualmente en ese tema, ¿tú qué recomiendas a las empresas? ¿Qué pasos deben darse para que esto se vuelva una realidad y, digamos, una realidad puesta en positivo? Porque la verdad hoy es una realidad bastante triste, si se quiere ver de esa manera, en nuestra Sí. sociedad. Sí, realmente es un tema pendiente y que parece que no consigamos avances definitivos, ¿no? Eh, yo creo que uno de los puntos, o sea, en España aplica una ley, ¿no? Referente a este concepto de igualdad de género que aplica a unas determinadas empresas, etcétera. Y un poco la ley, aunque no nos aplique, nos marca una guía, ¿no?, de qué podemos hacer. Y esta ley, este concepto, lo que hace es establecer en qué podemos intervenir para que la igualdad de género pues, sea efectiva. Uno de los temas que se menciona es en el proceso mismo de selección y contratación, establecer los mismos criterios para el mismo puesto de trabajo y las mismas responsabilidades entre hombres y mujeres. A nivel de formación, pues ofrecer la misma formación a una persona en un puesto de trabajo, ya sea hombre o mujer. A nivel de promoción, cómo podemos, y aquí también entra el tema de la conciliación familiar, pues aplicar la misma en los dos casos, para los hombres y para las mujeres. Y luego hay el tema de cómo en determinados sectores hay una hiperrepresentación femenina y en otros puede haber una infrarrepresentación femenina. Esto lo podemos reequilibrar a través de formaciones internas, de cómo podemos ofrecer capacitaciones que reequilibren esto. Y el gran tema final, por ejemplo, es el tema de la retribución. Multitud de estudios están hablando de que las mujeres están cobrando un porcentaje de 8, 10, 15%. Y a mí hay una frase muy ilustrativa de esto, que es cuando aparece de repente en el mes de noviembre, a partir de este día las mujeres estamos trabajando gratis hasta final de año porque no estamos cobrando lo mismo que un hombre en el mismo puesto de trabajo, ¿no? Entonces, esto realmente es un daño a la sociedad muy irrelevante, que es fácilmente solucionable, que es una responsabilidad moral, ética y ahora por ley también, ¿no? De que esto se transforme en una oportunidad de generar más capacidades, más productividad, más motivación a una parte de la sociedad que es realmente muy importante. Totalmente de acuerdo, María. De hecho, hace poco estaba leyendo un estudio sobre eh, los despidos durante el COVID y cómo estos habían tenido un mayor impacto en las mujeres, porque los Sí, criterios también para evaluar a los colaboradores de las empresas sigue siendo muy subjetivo y en eso, digamos, las mujeres tienen una gran desventaja porque son menos, porque además tienen las responsabilidades también muchas veces de cuidar hogares, digamos, sí, sí, pueden cumplir exactamente los mismos, pueden cumplir con sus objetivos, pero al ser medidas con criterios poco objetivos como la presencialidad o este tipo de cosas o el tiempo de horas trabajadas, pues que muchas veces, a ver, no es una mentira que muchas veces no, tienen un doble trabajo,
Sí, hacen un sí, sí. trabajo en su trabajo, pero también hacen un trabajo en su casa que no está remunerado, no reconocido, y ahí hay un problema serio, ¿no? De hecho, el COVID ha exacerbado digamos, el desequilibrio y el impacto del COVID en el trabajo, en el teletrabajo, ¿no? Hay muchos informes ahora que muestran cómo el COVID, por las consecuencias que ha tenido en la organización del trabajo, ha tenido mucho más impacto en las mujeres que en los hombres. eh, Estamos ante muchos retos y creo que estamos en capacidad de buscar entre todos soluciones. Así es, María. Hablábamos un poco de, claro, la responsabilidad que tenemos como individuos, de la responsabilidad que tienen las empresas también en promover, en proteger los derechos humanos, ¿no? En hablar de estos temas de género, en tratar de mejorar estos aspectos, pero el Estado también tiene en esto un papel muy importante. Eh, y cuando leía tu perfil, me llamó mucho la atención que también has estado involucrada en, en discusiones en relación con derechos humanos y género desde lo público y pues evidentemente tienes digamos, el conocimiento para esto que te quiero preguntar. Sin duda en España y en Europa eh, en general han habido grandes avances o se han dado pasos en la dirección correcta durante los últimos años en materia de género, en materia de derechos humanos, en materia de transparencia con la información, pero hay pasos que todavía se deben dar. A tu juicio, los estados, digamos, desde lo público, ¿qué debería hacerse para incentivar un mejor comportamiento de las personas y de las empresas, si se quiere pensar de esa manera? Pues yo creo que lo primero que tendrían que hacer los estados es clarificar, explicar muy claramente qué se espera de las empresas en este ámbito. Es algo que las empresas están esperando desde hace tiempo y por entender que este tema va en contra de la competitividad de las empresas en relación a otras empresas, se está entendiendo muy mal porque de hecho ahora va a haber una legislación obligatoria de la Unión Europea que va a salir pues en el primer trimestre de 2021, que va a hacer obligatoria la debida diligencia en derechos humanos, es decir, tomar medidas para prevenir posibles impactos en las personas, en los empleados, en los clientes, etcétera. Esta legislación que va a aplicar seguramente a empresas grandes, ¿no? Pero que va a aplicar también a las pequeñas porque forman parte de esta cadena de suministro muchas veces de las empresas globales, va a intentar clarificar qué se espera de las empresas en este ámbito. Yo creo que ha habido una dejación durante mucho tiempo de no ser suficientemente claros en este tema. Con claridad, las empresas sabrán si están cumpliendo o no, podrán compararse dentro de sus competidores, tomar incluso posiciones de liderazgo, diciendo, no, para nosotros este tema es relevante y es muy importante el papel de los estados para acompañar a las empresas, sobre todo a las pymes. A mí me preocupa este cambio legislativo y que la mayoría de las empresas lo desconocen, no van a saber cómo reaccionar. Yo creo que esto es un papel de los estados, de facilitar esta información, este acompañamiento, eh, porque es que si no están dejando un poco a su suerte a empresas que quizá este tema va a ser muy relevante. ¿Por qué? Pues porque no van a poder participar en licitaciones, porque no cumplen según qué requisitos, no entienden qué se les está preguntando, etc. Entonces, nosotros también estamos intentando difundir este mensaje, quitar miedos, dar confianza de que este tema
no es imposible, sino que es muy posible y que va a aportar muchas nuevas oportunidades y la posibilidad de, pues, de tener impactos positivos, ¿no? Sí, así es. María, pues se nos acaba un poco el tiempo, como te contaba, Oh, la intención de esto es que sea bastante corto. Me encantó hablar contigo, estoy seguro que las personas que también nos ven estarán recibirán muy bien esta conversación que hemos tenido y ojalá más adelante pudiésemos seguir hablando porque en verdad yo creo que hay muchas cosas que quienes nos dedicamos a este tema de la sostenibilidad, pero quienes también están emprendiendo un camino en esto, ahí tienen mucho que aprender de ti o tenemos mucho que aprender de ti y de tu experiencia. sí, bueno, pues otra vez encantada de darme esta oportunidad de estar con vosotros, de explicaros algo que quizá os ayude a todo el mundo, ¿no?, a avanzar en este tema. Así que encantada y muchísimas gracias. María, ten un lindo día. Igualmente, chao.